Bienvenidos una vez a su canal favorito, donde nos atrevemos a explorar los rincones oscuros y apasionados del mundo de las series. Hoy prepárense para una inmersión superíndice 3N profunda en territorio prohibido, porque vamos a destapar las **10 pasiones prohibidas de las series turcas que te harán pecar o al menos te harán desear pecar. Lo su copyright, a todos nos encanta un buen romance, un amor que florece contra todo pronus superíndice 3 éstico. Pero a veces, la llama del deseo se enciende entre quienes no deberán, entre quienes las reglas sociales, familiares o incluso legales, hacen imposible su felicidad. Y amigos es donde la magia de las series turcas realmente brilla. Asu que pu superíndice 3 nanseceu superíndice 3 modos, agarren sus palomitas y prepárense para un viaje lleno de intriga, pasiu superíndice 3N y salseo del bueno. Porque en el universo de las telenovelas turcas, el amor prohibido no es solo un condimento, es el plato principal, sazonado con drama, secretos y una buena dosis de angustia. Antes de que empecemos, quiero recordarles que si les gusta este tipo de contenido, no olviden suscribirse al canal y activar la campanita para no perderse ninguno de nuestros superíndice 3 vídeos. Tenemos mucho por explorar juntos, Asu que no se lo pierdan. Ahora vamos a lo que nos truje. Porque hoy no solo vamos a mencionar estas 10 series, vamos a diseccionarlas. Vamos a desgranar los motivos por los que estas pasiones son tan adictivas, los personajes que nos roban el aliento y las escenas que nos dejan sin dormir. Empezamos fuerte con una serie que seguramente ya han visto o al menos han oído hablar, **Aik Memnu, o Amor Prohibido, **. Biter y Belul, una pareja que hizo temblar los cimientos de la sociedad turca. Biter, interpretada magistralmente por Beren Saat, es una mujer hermosa, sofisticada y, seamos honestos, un poco ambiciosa. Se casa con Adnan, un viudo rico mucho mayor que ella, interpretado por el siempre elegante Selupar Rafouka Untem, en parte por amor a la buena vida, pero principalmente para vengarse de su madre, Firdevs, una mujer igualmente ambiciosa y manipuladora. Pero claro, lo que no esperaba es que la atracción superíndice 3N entre ella y Belul, el sobrino guapusimo y carismático de su marido, encarnado por el inigualable Kıvanç Tatlıtuğ, fuera tan intensa y devastadora. Amor Prohibido no es solo una historia de infidelidad, es un estudio psicólogo superíndice 3 hico de la ambición superíndice 3N, el deseo y la soledad. Biter busca desesperadamente validación superíndice 3N y amor, y aunque encuentra seguridad financiera en su matrimonio con Adnan, anhela la pasión superíndice 3N y la conexión superíndice 3N emocional que con diéresis copyright él no puede ofrecerle. Belul por su parte es un joven inmaduro, hedonista y propenso a la impulsividad, que se ve atrapado en una red de deseo y culpa. La química entre Beren Saat y Kıvanç Tatlıtuğ es innegable, y la tensión superíndice 3N sexual que emana de cada escena es palpable. La trama, llena de secretos, mentiras y traiciones, te mantendrá pegado a la pantalla de principio a fin. Cada mirada furtiva, cada roce accidental, cada conversación superíndice 3N cargada de significado, es construida para generar una angustia deliciosa en el espectador. Definitivamente un pecado televisivo que vale la pena cometer. Y no solo una vez, sino varias. Porque cada vez que la ves, descubres nuevos matices en las actuaciones y en la complejidad de las relaciones entre los personajes. En el número 2 tenemos Fatmagul'un su párrafo UNE, o CU, ¿L es la culpa de Fatmagul? Esta serie es un poco diferente porque el amor prohibido surge de una situación superíndice 3N terriblemente trágica y traumática. Fatmagul, interpretada con una sensibilidad conmovedora por Beren Saat, es una joven humilde de un pequeño más menos o pueblo costero, que es comprometida con su gran amor, Mustafa. Su vida da un vuelco cuando es víctima de una violación superíndice 3N en grupo, perpetrada por 4 superíndice 3 benes adinerados y privilegiados. Kerim, interpretado por Engin Akyünkü Rek, uno de los involucrados, aunque no directamente responsable, se siente culpable y atormentado por lo sucedido. Presionado por las familias y para proteger a Fatmagul del escándalo y la vergüenza, Kerim decide casarse con ella. Obviamente al principio no hay amor, solo culpa, resentimiento, miedo y dolor. Fatmagul ve a Kerim como uno de sus agresores, y la desconfianza y el odio son los cimientos de su relación superíndice 3N.
Pero a medida que pasa el tiempo y a pesar de las dificultades, las terapias, el rechazo social y las constantes amenazas de sus agresores, surge una conexión superíndice 3N inesperada entre ellos. Kerim se esfuerza por demostrar su arrepentimiento, por protegerla y por ayudarla a sanar. Fatmagul, a su vez, empieza a ver la humanidad en Kerim, a comprender que con diéresis copyright L también copyright N es una víctima de las circunstancias. Es una historia difícil, impactante y a menudo dolorosa, pero también copyright N muy poderosa, sobre la redención superíndice 3N, el perdu superíndice 3N y la posibilidad de encontrar el amor incluso en los lugares muy oscuros. El amor prohibido en este caso, es el amor que surge de la ceniza, el amor que desafió el trauma y la vergüenza, el amor que ofrece la esperanza de un futuro mejor. Seguimos con *QCYLDZ y grados LK AIK, o Estrella del Norte primer amor, ***. Aquí tenemos un amor de infancia, un amor puro, inocente y sincero que se ve truncado por las circunstancias. QCYLDZ N destinados a estar juntos, son almas gemelas que se han amado desde New más menos os. Pero el destino, como siempre, tiene otros planes. QCY abandona a YLDZ para irse a Estambul a estudiar, prometió copyright dole que volveru por ella. Pero Ayu, seducido por el glamour de la gran ciudad, conoce a otra mujer y forma una familia. Aún más menos os despú copyright S, regresa a su pueblo natal con 3 hijas a cuestas, y se reencuentra con YLDZ, quien nunca lo ha perdonado. QCYLDZ y grados LK AIK, es una comedia romántica con toques de drama, que explora el tema del perdu superíndice 3N, las segundas oportunidades y la pregunta eterna de si el primer amor realmente puede ser el único. El amor prohibido AQU reside en la imposibilidad aparente de recuperar lo que se perdió superíndice 3, en la dificultad de superar el rencor y la decepción superíndice 3N. Sin embargo, a pesar de todo el dolor, la química entre QC y YLDZ sigue siendo innegable, y la serie nos plantea la pregunta de si el amor verdadero puede resistir el paso del tiempo y los errores del pasado. En el número 4 nos encontramos con ***, si ya belleza AIK, o amor en blanco y negro, ***. AIQ copyright título tan evocador. AQ tenemos a Asl, una doctora idealista compasiva y dedicada a salvar vidas, y a Ferhat, un sicario frío, despiadado y con un pasado oscuro que lo atormenta. Sus mundos son completamente opuestos, el blanco y el negro, el bien y el mal. Asl representa la luz, la esperanza y la pureza, mientras que Ferhat encarna la oscuridad, la violencia y la desesperación superíndice 3N. Pero como suele pasar en estas historias, sus caminos se cruzan de manera inesperada, y Al se ve obligada a casarse con Ferhat para salvar su vida. Obviamente al principio no hay amor, solo miedo, desconfianza y repulsión superíndice 3N. Asl teme por su vida y desprecia la brutalidad de Ferhat, mientras que con diéresis copyright él la ve como una molestia, una prisionera que debe controlar. Pero a medida que Asl conoce la verdadera historia de Ferhat, y descubre el dolor, el trauma y la vulnerabilidad que se esconde detrás de su fachada, empieza a sentir algo por con diéresis copyright L. Esta serie es un thriller romántico con mucha acción superíndice 3N, pasión superíndice 3N y suspense, que te mantendrá al borde del asiento hasta el final. El amor prohibido reside en la imposibilidad aparente de unir dos mundos tan opuestos, en la dificultad de conciliar el bien y el mal, la luz y la oscuridad. Ahora vamos con ***, y grados Estambul Yuhelin, o la novia de Estambul, ***. Süreyya, una joven cantante copyright fana, independiente y moderna, se enamora de Faruk, un hombre rico, poderoso y perteneciente a una familia tradicional de Bursa. Su amor es un choque de culturas, un enfrentamiento entre la modernidad y la tradición superíndice 3N, la independencia y el patriarcado. Esma, la matriarca de la familia Boran, una mujer autoritaria, conservadora y controladora, no acepta a Süreyya como esposa de su hijo, y hará todo lo posible para separarlos. Y grados Estambul Yuhelin explora el tema de la familia, la tradición superíndice 3N y la importancia de seguir tu corazón superíndice 3N, incluso cuando todo estuvo en tu contra. El amor prohibido se manifiesta en la oposición superíndice 3N familiar, en las expectativas sociales y en la dificultad de encajar en un mundo que no te pertenece. Süreyya debe luchar contra los prejuicios, el machismo y las intrigas de Esma para poder construir una vida feliz junto a Faruk. En el número 6 tenemos ***, cara para AIK, o dinero sucio amor, ***.
Umer, un policua honesto, íntegro y dedicado a su trabajo, y Elif, una Diseu más menos adora de joyas exitosa, elegante y sofisticada, se ven envueltos en una conspiración superíndice 3N que los une de manera inesperada. Sus seres queridos son asesinados, y ambos descubren que estaban involucrados en negocios turbios. Para descubrir la verdad, se ven obligados a trabajar juntos, y a medida que pasan tiempo juntos, surge una atracción superíndice 3N irresistible. Cara para Ike es un thriller policuaco con mucho romance, acción superíndice 3N y suspense, que te mantendrá enganchado desde el primer capítulo. El amor prohibido se encuentra en el peligro constante, en la necesidad de confiar el uno en el otro en un mundo lleno de engaños y traiciones, y en la dificultad de construir una relación superíndice 3N cuando el pasado los persigue y el futuro es incierto. Continuamos con **Medcezir**. Esta es una adaptación superíndice 3N turca de la famosa serie estadounidense DOC. Yaman, un joven de un barrio marginal, con un pasado problemático y un carácter rebelde, es acogido por una familia rica de Estambul. Ayu conoce a Mira, una chica hermosa, popular, rica y con muchos problemas. A pesar de sus diferencias sociales, sus orígenes humildes contra su vida llena de privilegios, surge una conexión superíndice 3N instantánea entre ellos. Medcezir explora el tema de las diferencias sociales, el amor adolescente y la importancia de encontrar tu lugar en el mundo. El amor prohibido reside en las barreras sociales, en los prejuicios y en la dificultad de encajar en un mundo que no te pertenece. Yaman debe luchar contra su pasado y contra las expectativas de los demás para poder estar con Mira. Ahora vamos con una serie que seguro les va a encantar, **Erkenci Kwai, Opu Jaro Madrugador, **. Sanem, una joven show más menos adora, espontánea y un poco torpe, empieza a trabajar en una agencia de publicidad donde conoce a Khan, un foto superíndice 3 grafo aventurero, apasionado y con un espíritu libre. Entre ellos surge una atracción superíndice 3N irresistible, pero su relación superíndice 3N es llena de obstáculos, malentendidos y situaciones CU superíndice 3 micas. Erkenci Kwai es una comedia romántica ligera, divertida y llena de encanto, perfecta para pasar un buen rato. El amor prohibido se encuentra en la diferencia de personalidades, en los malentendidos y en la dificultad de expresar los sentimientos. Sanem y Khan deben aprender a confiar el uno en el otro y a superar sus miedos para poder construir una relación superíndice 3N duradera. En el número 9 tenemos **Erkai**. Reyyan, nieta de una familia poderosa y tradicional, es obligada a casarse con Miran para vengar una antigua disputa familiar. Miran planea abandonarla después del copyright de la noche de bodas, pero se enamora perdidamente de ella. Reyyan, por su parte, también se enamora de Miran, pero descubre su plan de venganza y se siente traicionada. Erkai es un drama romántico con mucha pasión superíndice 3N, venganza y traición superíndice 3N, que te mantendrá en vilo hasta el final. El amor prohibido reside en el odio ancestral entre las familias, en la venganza y en la dificultad de perdonar una traición superíndice 3N. Reyyan y Miran deben luchar contra el destino y contra sus propias familias para poder encontrar la felicidad juntos. Y por último, pero no menos importante, tenemos **Senú con diéresis al capm, o llamas a mi puerta **. Eda, una joven florista inteligente e independiente y con un gran sueño más menos o de convertirse en arquitecta paisajista, se ve obligada a pasar 2 meses fingiendo ser la prometida de Serkan, un arquitecto rico, famoso, obsesionado con el trabajo y con una personalidad fría y distante a cambio de una beca para estudiar en el extranjero. Al principio se odian, se detestan, pero a medida que pasan tiempo juntos, surge una atracción superíndice 3N irresistible. Senú con diéresis al capm es una comedia romántica fresca, moderna, divertida y llena de cómica entre los protagonistas. El amor prohibido se encuentra en la diferencia de clases sociales, en la obligación superíndice 3N de fingir una relación superíndice 3N y en la dificultad de expresar los verdaderos sentimientos. Eda y Serkan deben superar sus diferencias y sus miedos para poder construir una relación superíndice 3N autocopyrightnica. Y aún lo tienen, mis queridos pecadores televisivos, nuestras *10 pasiones prohibidas de las series turcas que te harú, pecar *. Hemos recorrido un camino lleno de romances imposibles, amores que desafían las reglas, y pasiones que arden a pesar de todo. Espero que hayan disfrutado de este viaje conmigo,
y que hayan descubierto alguna serie nueva para agregar a su lista de pendientes. Recuerden que estas historias nos demuestran que el amor puede surgir en los lugares muy inesperados, y que a veces, vale la pena arriesgarlo todo por la persona que amas. Pero también copyright N nos enseu más menos an sobre las consecuencias de las decisiones, sobre la importancia del perdu superíndice 3N y sobre la necesidad de luchar por lo que creemos. Ahora, quiero saber ¿L de estas series es su favorita, o si conocen alguna otra pasiu superíndice 3N prohibida que deberá estar en esta lista? Du copyright genme sus comentarios abajo, y copyright denme copyright piensan. Me encanta leer sus opiniones. Y antes de despedirme, no olviden darle like a este vídeo si les gusta Superíndice 3, compartirlo con sus amigos amantes de las series turcas, y suscribirse al canal para no perderse ninguno de nuestros Superíndice 3 vídeos. Tenemos muchas sorpresas preparadas para ustedes. Nos vemos en el Superíndice 3 vídeo. Adiós Superíndice 3S. Y recuerden, pecar televisivamente es permitido. Cara guiño.